Hola, qué gusto que estén de regreso. Bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre los datos. El propósito de utilizar una aplicación como Excel es precisamente manipular y procesar datos para obtener información. Y la información es un recurso muy valioso. Cuando nosotros trabajamos con datos, dependiendo de la calidad de los datos que ingresemos, así será la calidad de la información que obtengamos. Excel nos permite manipular o procesar distintos tipos de datos. Por ejemplo, podemos clasificarlos de la siguiente manera. En primer lugar, por su aplicación, es decir, el tipo de datos que vamos a utilizar, que podrían ser datos numéricos, datos alfabéticos, datos alfanuméricos, y además otra categoría que vamos a considerar como una categoría especial, que son los datos lógicos, es decir, son datos que nos van a dar respuestas a preguntas que podemos hacer. Estos datos constan únicamente de dos opciones: la opción verdadero y la opción falso. Pero vamos a dejar esos de lado por el momento. A los datos numéricos les podemos dar diferentes tratamientos. Es decir, los datos numéricos podemos tratarlos como datos generales, datos de moneda, o sea, de dinero, como datos de fecha y hora, como datos porcentuales, etcétera, etcétera. Ese tratamiento que nosotros llamamos la aplicación, lo determinamos mediante el formato que le demos a los datos. Entonces, la segunda clasificación que vamos a considerar para los datos es la clasificación determinada por su formato. Por ejemplo, si yo tuviera 15 colones, el dato de manera general no me indica que estoy hablando de dinero. Sin embargo, si yo le doy un formato de moneda, eso me va a indicar de primera vista que estoy tratando con dinero. Para ello, vamos a utilizar el grupo número que se encuentra en la pestaña de inicio. Ahí tenemos unas opciones de acceso rápido, donde vamos a tener un formato general, que no tiene un formato específico, un formato expresamente de número, un formato de moneda, un formato de contabilidad, fechas, tanto fecha corta como fecha larga, hora, porcentaje, fracción, notación científica o texto. Pero en este caso lo que dijimos era que íbamos a tener 15 colones. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, si moneda y contabilidad parecieran tener el mismo formato, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia la vamos a ver ampliando este menú. Lo vamos a ampliar aquí con más formatos de número. Cuando seleccionamos más formatos de número,
que es exactamente lo mismo que darle clic en la esquina inferior derecha del grupo número que contiene una flechita hacia la derecha. Eso nos da acceso a un menú general en una ventana que se despliega sobre nuestra hoja de cálculo. Aquí vamos a tener las mismas opciones que vimos anteriormente, pero con mayor información. Si yo selecciono la opción de moneda, me va a mostrar una vista previa con el símbolo de moneda. Ese símbolo va a estar predeterminado de acuerdo a la configuración regional que tenga nuestro equipo, y eso lo determina el Windows. Sin embargo, si yo tuviera que utilizar algún otro símbolo de moneda, en esta opción que está acá, puedo escoger entre todos los símbolos de moneda que tenemos disponibles. Aquí pueden ver que, por ejemplo, tenemos el símbolo de dólar y de peso, que son muy similares, y que lo determina, por ejemplo, entre paréntesis a cuál país se refiere. Tenemos, por ejemplo, el peso que se utiliza en México, el peso mexicano, o el dólar canadiense, el dólar estadounidense, el dólar jamaiquino, etcétera, etcétera. Cerramos acá. Seguimos trabajando con nuestro símbolo de colón. Y aquí vamos a poder determinar cuántas posiciones decimales va a tener nuestro número, y lo va a mostrar en el área de la hoja de cálculo. Luego podemos escoger cómo queremos que se muestren los números negativos: en negro con un símbolo de menos al frente, en color rojo con el símbolo de menos al frente. Así que nosotros decidimos cómo queremos que se vea, y una vez que lo hemos establecido todo, vamos a darle a aceptar, y veremos que en nuestra hoja de cálculo se muestra 15 colones con 0 céntimos. Quiero que noten una cosa. Aquí me muestra el valor con formato, pero en la barra de fórmulas que refleja el contenido de cada celda no muestra el formato. Eso por cuanto en la barra de fórmulas únicamente vamos a tener los datos con los que estamos trabajando, no así con los formatos. Bien, decíamos que hay una diferencia entre trabajar los datos con formato de moneda y con formato contable, y es importante que sepamos cuál es esa diferencia. Voy a poner el mismo número, el 15, aquí a la par, y voy a seleccionar en la esquina inferior derecha del grupo número para que me muestre los formatos de número de nuevo, y abrir la ventana correspondiente. Muy bien, habíamos dicho que vamos a seleccionar contabilidad. Seleccionamos contabilidad y vemos de primera entrada que hay dos diferencias. En primer lugar, bueno, nos permite las posiciones decimales. Podemos poner 2 posiciones decimales, el símbolo de moneda, pero nada más. O sea, no hay opción para determinar cómo queremos mostrar los números positivos y negativos. Y la otra diferencia la vamos a notar una vez que le demos a aceptar. Como pueden ver, la diferencia está en que cuando usamos formato de moneda, el símbolo de colones queda inmediatamente a la izquierda del primer dígito
del número, mientras que en el formato de contabilidad el símbolo de colones queda totalmente a la izquierda del ancho de columna. Si yo selecciono las dos columnas, recordemos cómo hacíamos para seleccionar una columna. Nos ubicábamos en el indicador de columna, presionábamos el botón izquierdo y lo sosteníamos. Y para seleccionar más de una columna, yo lo arrastro hacia la derecha o hacia la izquierda y suelto. Y luego me ubico entre los indicadores de columna y hago más angostas las columnas. En este caso, cuando yo le doy el mismo ancho, tuvimos el problema de que nos mostró una serie de símbolos de número. Eso quiere decir que la cantidad de datos que tenemos o de caracteres que tenemos en una columna excede el ancho de columna. ¿Eso a qué se debe? Bueno, precisamente a que entre el primer dígito a la izquierda del valor con formato de contabilidad y el símbolo de colones hay un espacio en blanco, que no lo hay entre el símbolo de colones y el primer dígito a la izquierda en el formato de moneda. Bien, continuamos hablando un poquito más sobre la clasificación de los datos. Otra clasificación que le vamos a dar a los datos es si estos son constantes o variables. Pero ustedes me preguntarán, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un dato constante y un dato variable? Muy bien, un dato constante es aquel que no importa lo que pase en el resto del libro, la única forma en que va a cambiar es si yo lo cambio manualmente. Todos estos datos que hemos ingresado acá son datos constantes, no tienen ninguna relación entre sí. Pero si yo ingreso un dato acá, por ejemplo, pongo un 10 y acá pongo un 20 y quiero realizar la suma de estos dos datos, entonces lo que yo tengo que hacer para introducir una fórmula es presionar el símbolo igual, seleccionar la celda que contiene el primer dato, utilizar el símbolo de más y presionar la celda que contiene el segundo dato y decirle introducir. A simple vista, estos tres valores parecieran ser constantes. Sin embargo, si nosotros vemos en la barra de fórmulas, lo que aparece es la dirección de las celdas que están involucradas en esta fórmula, es decir, G7 más H7. Más adelante, en otro segmento, hablaremos más sobre las fórmulas y las funciones, pero en este caso, la importancia que tiene el ver esto es que si yo cambio cualquiera de estos dos datos, por ejemplo, el 10 lo cambio por un 5, digito un 5 y le doy a introducir, el valor resultante en la celda I7 va a cambiar. Por lo tanto, este es un valor que es variable. Bien, esto resume de forma muy rápida lo que son las clasificaciones de los datos de acuerdo a su aplicación, a su comportamiento, si son constantes o variables, y a su formato, que podríamos tener, como dijimos antes, moneda, contable, porcentaje, fecha, hora, etcétera, etcétera.
Algo importante de notar acá es cómo se comportan los datos según sus características. Cuando yo tengo un dato numérico, ustedes pueden ver que se alinea a la derecha de la celda. Cuando tengo un dato alfabético o alfanumérico, este se va a alinear a la izquierda de la celda. Eso yo lo puedo cambiar y lo puedo cambiar gracias al grupo alineación que se encuentra en la pestaña inicio, donde voy a poder alinear en el medio o centrar. ¿Qué quiere decir alinear y qué quiere decir centrar? ¿O qué quiere decir alinear en la parte superior o alinear a la izquierda? Bueno, los valores que están en estos tres iconos se refieren a la ubicación vertical dentro de la celda, mientras que los que están acá abajo se refieren a la alineación horizontal dentro de la celda. De manera que si yo selecciono este rango que contiene esos datos y le digo a Excel que por favor los centre, los va a alinear todos en el centro de manera horizontal. Si yo selecciono las tres filas y las hago más altas, voy a tener que estos datos están alineados en la parte inferior. Si yo quiero que aparezcan en el centro, le doy alineación en el medio, de manera que ahora quedaron centrados y alineados en el medio. Bien, creo que por ahora es suficiente para que analicemos cómo se clasifican los datos según su aplicación, comportamiento y formato, y también cómo podemos alinearlos y centrarlos. Espero que me acompañen en el próximo segmento, donde ampliaremos un poco más lo que se refiere a los datos. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.